10 de la mañana a las 9 en Canarias y nosotros en este punto en Business Conexión vamos a mirar al mercado al medio a largo plazo. Isabel de Liniers de WS Seniors es para Iberia. Muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Bueno, lo primero para empezar a entrar en materia, si le parece, ¿cuál es vuestra fotografía del contexto de los mercados? Bueno, los mercados este año, la verdad es que desde el final del año pasado, en el cual vimos subidas muy importantes y muchas carteras recuperaron de forma considerable, este año el tono en general está siendo positivo, sobre todo para la renta variable. Estamos viendo cómo el mercado de renta variable sigue subiendo, determinados índices han seguido alcanzando máximos. Y sin embargo, en renta fija hemos visto algo más de volatilidad, sobre todo a lo largo del mes de febrero, donde vimos otra vez un repunte de la deuda soberana. Entonces, bueno, en general el tono está siendo bastante positivo. Yo diría que los inversores están siendo bastante optimistas, pero bueno, hay muchos factores todavía de incertidumbre que hay que tener en cuenta. Todavía queda mucho año por delante. Queda mucho año por delante y sobre todo si hay algo que miran los inversores es ese momento pivote. Bueno, llegamos después de que la jornada de ayer el Banco Central Europeo decidiese pausa y emplazase a más datos en abril, en junio, sobre todo Powell decir que en algún momento del año es probable ese recorte de tipos de interés. Mirando sobre todo a esa Reserva Federal, que suele ser el primero en dar el paso. ¿Cómo veis el momento de esa economía americana? Hoy datos de empleo, por cierto. ¿Y qué calendario manejáis de cara a ese esperado pivote? Efectivamente, Powell dijo que probablemente sea apropiado ya a comenzar a ajustar la política en algún momento a lo largo del año y empezar con recortes, pero mencionó también que la Fed necesita tener más confianza en que el dato de inflación baje hasta el objetivo del 2%. Es cierto que los consumidores empiezan a mostrarse ya algo más sensibles ante las subidas de los precios, pero la economía americana se ha seguido expandiendo a lo largo de lo que llevamos de año de forma moderada. El consenso incluso de crecimiento es más optimista todavía. Ha pasado de ser 1,3% a principios de año a un 2,1% ahora. Con lo cual, en los mercados el sentimiento económico hacia Estados Unidos sigue mejorando, solo se espera una desaceleración y la recesión ahora se considera un riesgo de cola. En el caso de WS somos moderadamente menos optimistas, digamos. Los modelos siguen indicando cierta probabilidad de recesión. Es cierto que se aprecia ya cierta relajación, pero nosotros no esperamos, no una recesión severa ni mucho menos, pero sí que vemos cierta desaceleración a lo largo del año. Por tanto, desde nuestro punto de vista, la Fed va a continuar a depender de los datos antes de hacer cualquier movimiento. Y nuestras perspectivas es que vemos 3 bajadas de tipos. Recordemos que el consenso hasta hace poco descontaba 6, nosotros siempre apuntamos a 3 bajadas de tipos y sí que las vemos a la segunda mitad del año, probablemente en verano, después de verano. Con ese calendario que ponía sobre la mesa y las diferencias, ¿no? La resiliencia de la economía americana frente a esa debilidad que la propia Lagarde reconocía en torno a Europa, quería preguntar si desde WS creen que podría haber un recorte en Europa antes que en Estados Unidos. Eso es muy difícil de predecir. En principio, nuestras previsiones es que los recortes en Europa, en principio, también se produzcan en la segunda mitad del año. Estamos apuntando más bien hacia junio. Es cierto que bueno, los dos bancos centrales, tanto el americano como el europeo, siguen dependiendo de los datos, lo están diciendo claramente. Sí que es cierto que en las declaraciones de ayer de Christine Lagarde, en comparación con otras declaraciones anteriores, ella ha confirmado que se ha avanzado mucho más en la lucha contra la inflación y eso refleja que bueno, sugieren que el objetivo de inflación se alcanzará ya el año que viene. Sin embargo, como te decía, el BCE necesita más datos, especialmente sobre la evolución de los salarios y los precios de los servicios. Es cierto que existen los primeros indicios de una moderación en la evolución de los salarios, pero todavía hay que ver más. Sin embargo, bueno, aún no hay datos suficientes para confiar en que el objetivo de inflación
pueda alcanzarse a largo plazo. Necesitan ver más datos. Por ello también Lagarde subrayó que es más probable que haya un recorte de tipos en junio que en abril y nosotros apuntamos a ello. En nuestra opinión, el tipo de interés oficial en Europa debería bajar entonces 25 puntos básicos hasta el 3,75 y bueno, y seguimos esperando que esta relajación y estas bajadas de tipos se hagan solo de forma gradual. En nuestro caso apuntamos a 3 etapas. Por tanto, los recortes en ambas regiones los vemos en la segunda mitad del año. Desde DWS, Isabel, quería preguntarle, porque además arrancaba esta intervención señalando, son muchas incertidumbres, queda mucho año por delante y entre las incertidumbres que se despejan es que Joe Biden prácticamente, pues bueno, se va a enfrentar a esa rivalidad frente a Donald Trump por la Casa Blanca. El supermartes lo confirmaba ayer en el discurso del Estado de la Unión, de hecho parecía, ¿no?, que comenzaba ya en su ataque a su predecesor, como le llamaba. ¿Cómo afrontáis ese posible cambio en la administración de la primera economía del mundo y la vuelta de Trump, aunque como decías, bueno, queda mucho por delante y primero tiene que votar América? Efectivamente. Sin duda el hecho de que Trump se confirme candidato no va a traer calma precisamente a los mercados, sobre todo según se acerquen las elecciones. Aún recordamos las secuelas de lo que ocurrió en 2016, cuando la victoria de Trump provocó un fuerte aumento del rendimiento de los mercados de deuda soberana en Estados Unidos. Esta vez esperamos que en caso de victoria de Trump la distorsión no sea como fue en 2016. El efecto sorpresa en este caso sería menor y los mercados probablemente ya podrían haber descontado ese escenario antes, lo que no quiere decir que no sea probable que veamos otra vez un repunte de los rendimientos del mercado de deuda soberana a medida que se acerquen las elecciones. ¿Qué es lo que ocurre? Si Trump gana, sí que vemos cómo podrían surgir claras presiones inflacionistas de nuevo, porque Trump ha dicho que elevará, si gana, el arancel sobre todas las importaciones al 10%, lo que probablemente genere inflación y, por otro lado, tiene el objetivo claro de mantener recortes fiscales y bajar los impuestos, con lo cual, bueno, eso al final alimentaría el crecimiento de los precios. Esto podría sonar positivo, pero en este momento en el que nos encontramos, que es una situación totalmente diferente a la de 2016, augurar más inflación en un momento en el cual las inflaciones no están contenidas y los tipos siguen altos, pues bueno, puede tener cierto impacto. Antes de terminar, Isabel, estamos ya acudiendo al fin, ¿no?, de ese evento político en China, donde se han presentado los objetivos de crecimiento del entorno del 5% para este año, inflación del 3%. Quería preguntarle cómo ven a China, cómo le evalúan en los riesgos, qué lugar en la estrategia. Sí. Bueno, nosotros vemos un crecimiento de en torno al 4,8% exactamente. La falta de tracción de la economía china se debe en gran medida a la situación del sector de propiedad residencial. Como consecuencia, el ahorro se ha disparado, la falta de estímulo fiscal y monetario para contrarrestar ese exceso está lastrando en el crecimiento. Es cierto que los últimos datos ya apuntan a que la demanda interna, bueno, está repuntando, pero sí que es cierto que hay un débil impulso ahora mismo de las exportaciones. La población china en general, obviamente, ha perdido la confianza de invertir en inmobiliario por razones obvias. Y la verdad es que los mercados de renta variable no han sido precisamente generosos con ellos. Las acciones chinas han caído en torno a un 50% en los últimos 3 años. Luego hay alguna señal que no es del todo buena en China de cara al crecimiento del PIB, como puede ser la inmigración. Ha subido dramáticamente en los últimos 3 años. Existen más de 300.000 chinos dejando el país, lo cual es un 60% más que la media de la década hasta 2019. Por tanto, teniendo en cuenta todo esto, nuestras perspectivas, crecimiento del PIB del 4%, 4,8%, perdón,
El consumo vemos que va a bajar un poco, esperamos un crecimiento inferior al 8% del año pasado, porque los efectos de la reapertura tras COVID ya han pasado, pero no vemos que vaya a estar mal el consumo, vemos que va a seguir en cierto modo robusto. Y bueno, hay factores positivos como que la inversión repuntará gracias al apoyo de las infraestructuras, pero sí que contemplamos 3 riesgos en China. Por un lado, vemos clave que el sector inmobiliario tiene que estabilizarse a lo largo del año. Por otro lado, otro riesgo ya más geopolítico es que el conflicto con Taiwán pueda llegar a intensificarse. Y ya por último, posibles sanciones de Estados Unidos y más ya si Trump llega de nuevo a la Casa Blanca. Pues Isabel de Liniers, muchísimas gracias de DWS Senior 6 para Iberia. Un placer, feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Igualmente, Eva, muchísimas gracias.